que fuera conmigo a la escritura, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24. Primera de Juan 3, 23 y 24. Y en lo que usted llega a esta porción de la escritura, le comento el tema que vamos a estar tocando en esta oportunidad, el mandamiento de mandamientos. Eso es lo que vamos a estar abordando en esta oportunidad. Primera de Juan 3, 23, 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En los últimos mensajes hemos estado hablando acerca de la oración, hemos estado hablando acerca de la comunicación con Dios. Y en el estudio pasado dijimos que una de las características por las cuales nosotros íbamos a tener una oración fluida, una buena comunicación con Dios, era si cumplíamos sus mandamientos. Explicamos en esa ocasión que el cumplir los mandamientos no se limita únicamente al decálogo, a los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20. Dijimos que en esa oportunidad el Señor dictó todos esos mandamientos en unas tablas de piedra a Moisés para que él pudiera entregarlos como la parte medular de lo que teníamos que cumplir como seres humanos, y después escribió también toda la ley que debía ser cumplida. En el Nuevo Testamento dijimos también en ese momento existían otro montón de recomendaciones que el Señor hacía a su pueblo, a los cristianos, que se llaman cristianos a partir de la partida del Señor Jesucristo hacia los cielos. En ese momento, y ustedes pueden revisarlo, en el libro de los Hechos dice que en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. A partir de ahí el Señor también dejó una serie de recomendaciones a las cuales nosotros también llamamos los mandamientos de la Biblia. En ese dijimos también en su momento, usted puede encontrar en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, una porción que incluye 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, en donde se encuentra el llamado Sermón del Monte. En una etapa de ello se llama las bienaventuranzas, en otra etapa está cómo orar y está la oración modelo en el capítulo 6, que es el Padre Nuestro, y están un montón de consejos para que tengamos una buena vida en el tiempo que nos toque estar acá, previo a entrar a su presencia. A todo esto, a toda esta gama de consejos, de órdenes, de cómo el Señor nos empieza a decir que debemos cumplir, le llamamos los mandamientos modernos. Ahora, no solo son esos 10. Y aquí podemos ver claramente en esta porción de la Escritura a donde Él se centra como el mandamiento de mandamientos, es decir, el que es número 1 encima de todos los demás que nosotros a lo largo de los 27 libros del Nuevo Testamento podemos descubrir. Muchos otros que van a ser un buen patrón de vida para nosotros y una buena relación con Dios, la que vamos a poder desarrollar en base al cumplimiento de estos mandamientos. Entonces, vamos a analizar este, que es el mandamiento de mandamientos, y vemos que es uno solo, pero que tiene 2 partes principales, y que también lo podemos encontrar en otras porciones de la Escritura. Pero en esta oportunidad vemos que dice, y este es su mandamiento, como quien dice el más importante para él en su corazón, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que ha dejado. ¿Por qué no está este mandamiento impreso en el Decálogo? Porque todavía no había existido el proyecto Jesucristo, porque todavía en el monte donde Oreb, donde estuvo, Moisés recibiendo la palabra de Dios, la ley y el Decálogo, no estaba todavía echado a andar el proyecto Jesucristo. El Señor iba a venir muchos años más adelante. Es por eso que ahora dice, el mandamiento principal que debe haber en los seres humanos es creer en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver algunos temas importantes que es necesario analizar en este gran mandamiento que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a ver la primera parte. El Señor dice que debemos creer en la obra de Jesucristo. Y es aquí donde empiezan los problemas. Porque yo puedo hablar de bondad, yo puedo hablar de llevarme bien con mi vecino, yo puedo hablar de ser buena gente, de ser un filántropo, de ser muchas otras cosas,
que probablemente piense erróneamente que me pueden hacer ganar la salvación eterna o irme al cielo. Pero la base de la fe y la base de poder estar en la presencia de Dios eternamente está en la fe en su Hijo Jesucristo. Él mismo lo dice acá. Pero esto genera polémica por sí mismo, porque ya puedo ver algunos pasando por su cabeza esa gran pregunta diciendo, entonces todos aquellos que no creen en Jesús se van al infierno. Entonces únicamente los cristianos se pueden ir al cielo. ¿Cómo es posible que Dios sea tan selectivo? ¿Cómo es posible que ninguna otra filosofía, que ninguna otra creencia pueda obtener la salvación eterna? Pues la respuesta bíblica a esas interrogantes está en este versículo. Y es únicamente a través de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador que nosotros podemos acceder a la vida eterna en la presencia de Dios el Padre de Jesucristo. Es la única forma. Si usted lo que quiere es pasar la eternidad en paz, en tranquilidad, en sanidad, en sabiduría, en el paraíso, en el huerto del Edén, como usted le quiera poner o como usted lo quiera imaginar en su cabeza, gozándose en la presencia de Dios, si usted quiere estar en ese lugar, la única manera que Él ha dejado es a través de la fe en su Hijo Jesús. No hay otra forma de llegar ahí. Y no es que los cristianos seamos selectivos, pero la misma palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. También dice el Señor Jesucristo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Si su interés es no estar en ese lugar en la eternidad, entonces puede tomar cualquier otra decisión. Pero si queremos estar ahí, solo hay una decisión y es cumplir ese mandamiento. Todo empieza entonces con la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Qué es la fe en Jesucristo? Y eso es lo que vamos a abordar en los próximos minutos. ¿Cómo puedo hacer esto? Si usted por primera vez se ha conectado con nosotros y está tratando de descubrir un poco en medio de la Escritura o cuál es la esencia del cristianismo y de su fe, yo le invito a que ponga atención a los siguientes puntos y al final usted tome una decisión. Y la decisión debe ser empezar a seguir al Señor Jesucristo, empezar a depositar su fe, empezar a depositar el creer en esta figura maravillosa, Hijo de Dios, que vino al mundo a dar su vida por usted y por mí. Le invito a hacerlo, para que usted pueda comprobar personalmente, y no leyendo posiciones filosóficas en un libro, no leyendo posiciones teológicas en otro libro, no leyendo doctrinas en otro libro, o no creyéndome a mí. Si quiere, no me crea. Vaya a la Escritura, hágale caso a Dios y pruebe. Empiece a usted a experimentar con Dios a través de su Hijo Jesucristo y la evidencia y los milagros y las cosas sobrenaturales que empezarán a suceder en su vida le van a hablar por sí sola y su fe va a empezar a crecer. Entonces, ¿cómo se logra todo esto? Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y esto quiere decir que no amemos de palabra, es decir, yo no, con solo decir soy cristiano no me he ganado el cielo, con solo decir yo leo la palabra de Dios de vez en cuando no me he ganado el cielo con eso tampoco, con ir a la iglesia un domingo sí, un domingo no, o un domingo al mes, o estar conectado con un estudio bíblico, escuchar algo, no, eso no me asegura la salvación. La salvación eterna, el poder ser un seguidor de Jesús, se hace por convicción y por fe. Entonces, no es de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el hecho está en mi corazón. Entonces, primero, ¿qué es esto? Es creer que Jesús es Dios hecho carne. Ese es uno de los primeros grandes impactos que tiene la mente al momento de enfrentar la doctrina cristiana. ¿Cómo es posible que un Dios sobrenatural, creador de los cielos y de la tierra, con esa inteligencia suprema, haya podido hacerse tan pequeño como un ser humano y poder venir a caminar acá a este mundo? ¿Cómo pudo haberse rebajado, dicen algunos, en convertirse en hombre para venir a caminar aquí? No puede ser. Y esas y otras teorías hacen difícil que la persona pueda empezar a creer en Dios. Pero el hecho de creer que Jesús es Dios hecho hombre y que vino en carne al mundo, es esas cosas que hacen girar el cerebro de las personas. Pues déjeme decirle que si usted hace un breve análisis, muy breve, nada profundo acerca de la Escritura y ve cómo Dios se ha ido
comunicando con la creación desde el día 1 hasta el día de hoy. Ha ido cambiando su manera de comunicación. Y la comunicación que ha dejado en este momento es a través de la presencia del Espíritu de Dios dentro de algo que se llama espíritu humano en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Pero antes de eso, tuvo que mandar a su Hijo, Jesucristo hecho hombre, al mundo para podernos venir a instruir en persona. Nos vino a dar un curso de capacitación, podemos decirlo así. Vino un representante de Dios en el cielo, si usted lo quiere figurar de esa forma para poderlo imaginar con palabras humanas. Vino un representante del cielo con su uniforme del cielo y todo a darnos una capacitación de cómo utilizar mejor nuestras herramientas espirituales. Y él vino, caminó, demostró su deidad, demostró su poder, demostró su sanidad, demostró su santidad no cayendo en pecado, demostró su dolor, su cuerpo azotado, para que usted y yo pudiéramos creer. Y dijo, bueno, ya vine, ya te entrené. Estuvo 3 años y medio entrenando a la humanidad, dejando todo por escrito, porque la Biblia es, después de todo eso, el manual para que usted y yo podamos tener fe y entender el por qué sucedió ese evento. Y cuando dijo, terminé, después de 3 años y medio de ministerio, me tengo que ir porque tengo que ir a arreglarles la morada para cuando ustedes lleguen. Y el proceso Jesucristo, el proyecto Jesucristo, termina en ese momento. Y dice Dios, ok, ahora voy a dejar al Espíritu Santo aquí para que se comunique con ustedes. Todos aquellos que tienen fe, entonces entra el Espíritu de Dios en nuestro corazón y hay una conexión directa con el Señor. Eso es básicamente en los pasos de fe. Entonces, creer en ese evento en el cual el Señor Jesucristo vino a hablar con nosotros es parte primordial para la fe, para ganar la salvación, para ganar el perdón de los pecados. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Estuvimos estudiando primera epístola de Juan. Ahora vamos a ir al Evangelio según San Juan. Vaya al primer capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y ahí podemos empezar a ver. Después vamos a saltar al versículo 14 en ese mismo capítulo. Pero veamos lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo, por supuesto, viene de un vocablo hebreo que se pronuncia logos, y eso es a lo que se refería con esa palabra, la palabra logos. La palabra se hizo realidad en la persona de Jesucristo y vino a este mundo. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe este evangelio, deja claro desde el primer versículo de todo este libro de la Biblia que era Dios hecho hombre. Vino al mundo el logos. Ahora salte al versículo 14, por favor, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí hay una inspiración del Espíritu Santo en la persona de Juan al escribir este evangelio, pero también hay un testimonio personal, dado que el evangelista Juan fue uno de los discípulos más cercanos al Señor. Él pudo ver cosas que muchos otros no pudieron ver y pudo sentir muchas cosas que la gente alrededor de Jesucristo pudo sentir, y era que estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Debe haber sido impactante trabajar con Jesús en esos 3 años y medio. Debió haber sido una experiencia de vida para Juan, el haber podido formar parte de tremendo proyecto en la tierra. Entonces, ¿por qué no creerle a este hombre que fue testigo de todo lo que el Señor Jesucristo hizo? Y como él mismo dice en su evangelio, si yo me pusiera a contar, dice, todas las cosas que he visto de Jesús, tendría que hacer libros y libros y libros y libros de todas las cosas que pudiese contar. Pero no caben todas acá. ¿Qué habrá visto Juan? ¿Qué habrá aprendido Juan? ¿Recuerdan ustedes en el evento donde el Señor Jesucristo está colgado en la cruz y está pronto a entregar el Espíritu y le dice a su madre, ahí está tu hijo, y a Juan le dice, ahí está tu madre? Imagínense cómo tomó en cuenta el Señor Jesucristo a este hombre, que le encargó a su mamá para que la cuidara porque él ya no iba a estar para cuidarla. Es fuertísima la relación que hubo con este apóstol. Entonces, ¿por qué no creerle a este hombre? No solo por la parte humana, sino también si le ponemos el ingrediente de la
unción, de la inspiración divina. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También el poder entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, el mandamiento de creer en Él como Señor y Salvador, como Dios, es creer que Jesús llevó en su cuerpo el pecado de la humanidad para otorgar la libertad a nosotros del mismo pecado. Esta es una de las cosas que a veces para los incrédulos, para las personas que tienen algún recelo con respecto a los cristianos, al movimiento cristiano, no quisiera decir la religión porque eso arruina todo el sistema. El movimiento cristiano es el que busca que las personas tengan una relación directa con el Señor, una relación personal con el Creador, a través de la fe, a través de la presencia del Señor, del Espíritu Santo en sus corazones. No estamos hablando de iglesias, ni de religiones, ni de denominaciones, ni de templos, ni de logos, ni de... cuando digo logos no es el logo del verbo, sino cuando digo logo es el escudo de alguna iglesia o algo. No estoy hablando acerca de eso, estoy hablando acerca de una relación personal con el Maestro. Cuando nosotros llegamos a tener esa relación, lo primero que sucede en nuestra vida, que ya pasó en la vida de muchos de ustedes cuando recibieron al Señor como Salvador, es que nos da libertad de muchas cosas. Entre ellas es la libertad del pecado. Dice la palabra que lo primero que somos es justificados del pecado. Usted y yo somos declarados justos a través de la fe en Jesús. Y eso quiere decir que primero en el cielo nos son quitados los pecados que hemos hecho hasta ese momento y somos declarados justos. Pero también dice que Dios nos puede liberar de esos pecados. Si nosotros hemos estado atados a esos pecados, si hemos estado atados a un vicio, si hemos estado atados a algo que ha contaminado nuestra vida, en ese instante el Señor tiene todo el poder y la capacidad de poder romper esas cadenas. Y es por eso que en este segundo punto tenemos que hacer énfasis que la creencia de Jesús, el mandamiento que ha dejado el Señor Jesucristo de Dios de creer en su Hijo Jesucristo, es creer que Jesús llevó en su cuerpo el pecado de la humanidad. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice la Biblia: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas? Llegan con una gran fe, llegan con una gran necesidad, encuentran la paz, encuentran el gozo, encuentran el perdón de pecados, encuentran una liberación, encuentran muchas cosas en sus primeras etapas con Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede? Después retroceden. Hace unos días estaban entrevistando a un cantante famoso en los años 80, José Luis Rodríguez, el Puma, quien abiertamente decía que era cristiano en las primeras etapas de su vida, pero siguió pues cantando canciones no cristianas. Hace poco tuvo un quebranto serio de salud, unos problemas en los pulmones que lo llevaron a un trasplante doble de pulmón. Y entonces él empieza a hablar y hay un testimonio de él muy cargado de fe, contando de cómo logró salir de ese trasplante doble de pulmón y estar ya empezando a cantar y a dar sus primeros conciertos una vez más. Y él dice que tuvo un segundo nuevo amor en Jesucristo. Y habla diciendo que él, cuando él recibió al Señor Jesús hace 2 o 3 décadas, le agarró un primer amor grandísimo y empezó a componer canciones que adoraban a Dios y empezó a vivir su vida para eso y predicaba la palabra por donde anduviera, pero después dejó la frase y dijo: me alejé. Esto de la farándula te empuja a enfriarte, esto de la farándula te empuja a olvidarte del propósito central de tu vida y empezás a trabajar tanto y empezás a dedicarte tanto a la fama que sencillamente te empezás a alejar del Señor. Y eso es lo que él comentaba. Esta enfermedad que me ha dado, que ha sido tan crónica, tan grave, tan difícil, le ha servido para reflexionar y volver a su camino original, al segundo primer amor. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Estamos sujetos al yugo de esclavitud, nos libera el Señor Jesucristo, nos olvidamos de ese milagro y después volvemos a ser sujetos por el mismo yugo de esclavitud.
No volvamos al pasado, no retrocedamos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir en esa condición en la cual el Señor nos ha hecho llegar, una condición de libertad. Y no podemos poner en riesgo nunca nuestra relación con Él y volver al pasado. Tenemos que ser libres de ese yugo de esclavitud. ¿Qué otra cosa es esta fe en el Señor Jesucristo? Es creer en Jesús como el único medio de salvación, como lo mencionaba yo hace un rato. Es creer en Él como el único medio. Y esto es ahí donde vienen los ataques, dije hace un rato. Y todas las otras religiones y todos los otros movimientos filosóficos y otros los movimientos agnósticos, gnósticos y todo lo que usted quiera, el ateísmo y otras religiones, nos empiezan a señalar y nos empiezan a decir que entonces solo los que creen en Jesucristo serán salvos y que nadie más tiene derecho y que por eso somos personas que segregamos a cierta parte de la población. Pues mi pregunta siempre ha sido la misma. ¿Qué quiere ir a hacer alguien al cielo a ver a Dios y a su Hijo Jesucristo si no cree en ellos? ¿Qué quiere ir a hacer ahí? Ya sabemos que en el cielo hay bendición porque es el testimonio que da la Biblia. Ya sabemos que en el cielo hay paz, que hay pasto ricos y que nos va a pastorear el pastor de pastores, que no hay necesidad de luz de sol, que no hay necesidad de luna, que no hay necesidad de luz eléctrica, que no hay problemas de salud, que no tenemos que ir a ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente, que no tenemos que hacer muchas otras cosas y vamos a pasar en bendición. Y todo eso es lo que promete la Biblia. Pero hay un pequeño detalle, tengo que creer en el proveedor de todo eso, tengo que creer en la vida eterna y si Él ha dicho que la única manera de poder llegar a ese lugar hermoso, eterno, de paz y tranquilidad es a través de su Hijo, pues le tengo que cumplir, no hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. Si fuera otro lugar con otras cosas, pues en la misma Biblia aparece el otro destino que es el infierno y describe lo que sería el infierno. Entonces, si no hay los pastos verdes, si no hay la paz y tranquilidad y todo lo que he descrito, pues está ese otro lugar y dice, ahí no tienes que creer en Jesucristo. Si quieren irse para ahí, no crean en Jesús. Así de sencillo es. ¿Segrega a unos grupos en el mundo? No, porque no estamos hablando de religión. No estoy hablando de que se conviertan a una religión determinada. Generen una relación con Jesucristo y eso les asegura la salvación eterna. Hay otras personas que ponen en medio un montón de pasos para que se pueda llegar a Dios. Hay movimientos filosóficos y religiosos que nos dan pasos. Hay movimientos que también piden iniciaciones y hay que tener mucha precaución con esto. Hay personas movimientos que nos piden iniciaciones o bautismos previos a pertenecer a un determinado grupo. Pues la palabra de Dios no pone nada de eso. El bautismo de los cristianos viene a consecuencia de la fe por un paso de obediencia, viene más adelante en nuestro proceso de transformación a través de la fe. Eso es un paso de obediencia. El bautismo como sí solo, dentro de la creencia cristiana y de lo que describe la Biblia, no asegura su salvación eterna. Entonces, todos esos protocolos que muchos movimientos religiosos ponen son más y más barreras que nos alejan del verdadero Dios. Nosotros demostramos a través de la Escritura que para poder acceder al cielo, a la vida eterna y a la compañía de Dios, solo hay un medio, la fe en el Señor Jesucristo únicamente. Primera de Timoteo 2, capítulo 5, dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 5. No amerita 6 años de estudios teológicos en un instituto, no amerita que nos vayamos a estudiar todos los datos que podamos recopilar acerca de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo para poder traducir perfectamente lo que dice este versículo. No es necesario que vayamos nosotros a preguntarle a un erudito de la Biblia. Está claro como el agua, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. A través de la fe en Él llegamos a su presencia. ¿Qué más es la fe en Jesucristo? ¿Qué más es este mandamiento de creer? Es creer que Jesús va a regresar una vez más por su iglesia. Hablamos hace un par de programas antes acerca del arrebatamiento de la iglesia y no voy a tomar otra vez ese tema, pero
El Señor Jesucristo ha prometido que va a venir por su iglesia. Esa promesa la tenemos que estar esperando todos, sobre todo en estos momentos tan convulsionados que está viviendo el planeta Tierra. El Señor ha puesto una lista de acontecimientos a los que Él mismo ha llamado principio de dolores, que es exactamente una radiografía de lo que estamos viendo ahora en las noticias y lo que está pasando alrededor del planeta Tierra. Y eso es lo que está viviendo el mundo. Y tenemos que estar en alerta porque dice la palabra de Dios que el arrebatamiento de la iglesia vendrá en esos momentos. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28, dice la Biblia. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá esa segunda vez. Y a esa segunda vez que va a aparecer, porque hay dos cosas diferentes que es nuestra responsabilidad aclarar. La primera es el arrebatamiento de la iglesia, en donde el Señor aparecerá por su iglesia sin poner los pies en la tierra. A eso técnicamente no se le llama la segunda venida de Cristo al mundo, porque Él no pone los pies acá, sino que somos todos arrebatados, dice la palabra de Dios, en las nubes. Y después viene la segunda venida de Cristo, cuando terminen los 7 años de tribulación, y ahí sí pone sus pies en la tierra una vez más, acompañado de todos nosotros que somos su iglesia con cuerpos glorificados para venir a poner orden acá en la tierra. Eso pasa un poco más adelante. Pero acá lo que nosotros estamos viendo en Hebreos 9:28 es que hay una promesa de que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. Lo leo una vez más. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué debo de hacer yo? Estar en el grupo de los que le esperan. Estar en la sala de espera. Tener mi boarding pass para poder reunirme con él. Tener la visa para poder entrar a ese lugar a donde voy. Tener todos mis papeles en orden. Y tener mis papeles en orden es haberle entregado mi corazón a Jesús y haber reconocido a Dios y a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, vamos a entrar a un tiempo de reflexión en esta primera parte del mensaje haciendo 2 interrogantes. La primera de ellas es, ¿produce nuestra fe estas 4 cosas que hoy hemos compartido? Creer en Jesús, que es Dios hecho carne, creer en Jesús que se llevó en su cuerpo el pecado de la humanidad, creer en Jesús como el único medio de salvación y creer en Jesús que va a venir de nuevo por su iglesia. Si yo creo en estas 4 cosas como base en nuestra vida, vamos por buen camino. La segunda de las interrogantes en este tiempo de reflexión es, ¿estás dispuesto a no dejarte robar la fe en Jesús por ninguna razón? ¿Por ninguna posición filosófica? ¿Por ninguna posición científica no comprobada? Porque me parece muy interesante que la ciencia cada vez más empieza a aceptar la posibilidad de un creador absoluto, de una inteligencia absoluta, de un diseño inteligente, que es como se le llama hoy, a la tendencia que tiene la ciencia en ir aceptando la presencia de Dios y el poder de su creación. Bueno, pasamos al segundo punto de este estudio y es un mandamiento de Dios que nos ha sido dado es también en su segunda parte que nos amemos unos a otros. Recuerden que dije es su mandamiento, el mandamiento de mandamientos y estaba dividido en 2 partes. La primera es que debo reconocer a su Hijo Jesús como Señor y Salvador, darle su lugar. Y el segundo es que yo debo de amar a mis semejantes, amémonos unos a otros. Voy a leer la segunda parte del texto base de primera epístola de Juan en el capítulo 3, versículo 23 y dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Entonces vemos que es necesario que nosotros nos amemos entre nosotros mismos también. El glorioso Espíritu Santo nos capacita para ejecutar esta obra, porque si nosotros lo hacemos con nuestra mente o con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, vamos a fallar. Es difícil amar a algunas personas, es difícil convivir con algunas personas, pueden ser familiares o amigos, compañeros de trabajo, etc. Y hemos podido identificar que es difícil vivir con ellos. Hay personas que son difíciles de amar también en el mundo.
Y lo fácil es mejor odiarlos. Lo fácil es mejor no hablar con ellos, o pelearme con ellos, o ponerles una demanda, o ponerles alguna cosa ahí para mantenerlos lejos. Eso es lo que es más fácil. Porque amarlos no está en juego. Amarlos no está en discusión. Amarlos no está en mis planes. Amarlos no quiero hacerlo. Pero el Señor Jesucristo quiere darle una vez más una vuelta a su cerebro. Ponerlo a pensar alineado al sentimiento del Espíritu Santo y decir, no, ese es el camino correcto. Pero no es porque esta persona o ese grupo de personas vaya a tener un beneficio a consecuencia de que yo voy a amarlos, sino que el beneficiado voy a ser yo, porque saldrá de mi sistema un problema. Ahora veamos lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, que es el texto base. Una vez más lo repito, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La imagen verbal en el original griego de esta porción, permanece Dios y Dios en él, significa que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros, pero a través del Espíritu Santo. Hablamos de las maneras en las que Dios venía comunicándose con la creación, y la manera en la que usted y yo nos ha tocado vivir ahora es la comunicación a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones o en el corazón de los creyentes. Mientras usted no le invite a venir a su vida, el Espíritu Santo no va a entrar a su vida, no va a irrumpir en su vida. Tiene que invitarlo a venir. Y para poder tener una buena comunicación con Dios y poder recibir el amor de Dios para poderlo dar a mis semejantes, tengo que tener la conexión con el Espíritu Santo, y todo eso viene a consecuencia del paso de fe en el Señor Jesucristo. Entonces explicábamos un poquito más, y más bien esta frase la he retomado de un monje inglés historiador del año 735, o sea, hace mucho, no 1735, sino 735, el monje Beda, que hizo un comentario acerca de esta porción y decía que por ello deja que Dios te sea hogar para ti. Deja que Dios te sea hogar para ti y sé tú el hogar de Dios. Permanece en Dios y deja que Dios permanezca en ti. Ese medio trabalenguas es la manera en la que él tenía, de este escritor, de poder comentar un poco acerca de esta porción de la Escritura. Entonces, la comunión con el glorioso Espíritu Santo va a ser un indicador de una vida de santidad. Vivir en santidad, dijimos hace unos días que esa palabra nos queda un poco grande y decimos, no, eso no, de inmediato lo descarto porque yo no soy santo ni voy a llegar a tener una vida de santidad, entonces no me meto en eso porque eso no es para mí. Quiero invitarlo a que pueda incursionar en la aventura de la santidad, porque no es como nos lo han metido en la cabeza y no es el concepto de santo que hemos aprendido a veces a través de los años. La santidad es un proceso diario, la santidad es un esfuerzo diario, en la cual vamos a caer y no vamos a poder levantar, en el cual no vamos a tener la competencia de que cuando nos muramos hagan estampitas de nosotros o nos pongan en algún lugar una foto nuestra con una velita. No es esa la intención de la santidad. La intención de la santidad es tratar, procurar y luchar día a día de poder hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que no somos rotundos santos. Dios sabe que vamos a tener nuestras luchas. Y de eso se trata. Ahora, cuando nosotros participamos de la fe y el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, empieza esa guerra espiritual natural de todos los seres humanos cristianos. Esa misma la que usted tiene es la misma que yo tengo, la que luchamos a diario, todos los días, y me parece una muy buena recreación. Estoy seguro que lo han visto en las caricaturas. A veces dibujan a la persona con un diablito diciéndole cosas en un oído y un angelito diciéndole cosas en el otro oído. Me parece que esa es la mejor recreación de lo que es la guerra espiritual. Satanás siempre va a querer destruirlo y darle malos consejos para que usted se vaya por el camino equivocado. Y los ángeles enviados por Dios siempre van a querer, a través del Espíritu de Dios, aconsejarle para que no lo haga, para que no se vaya por ese camino y tratar de darle el camino correcto. En la medida en la que nosotros tenemos una sana relación con Dios, un buen tiempo de oración, un buen tiempo de adoración, un buen tiempo de lectura y meditación de la palabra de Dios, entonces el espíritu se va a fortalecer. Es como que usted tome muchos de nosotros estamos tomando vitaminas ahora, ¿no es cierto?
Muchos de ustedes están tomando vitamina D, vitamina C, zinc de 50 miligramos, o está tomando cualquier cosa que le levante las defensas para evitar que el coronavirus pueda hacer estragos en su vida. Muchos están muy vitaminados y sus defensas están muy altas. Pues la vida espiritual es igual. La vitamina O de la oración es necesaria en la vida cristiana. La vitamina E de la escritura, de la lectura de la palabra de Dios, es necesaria. La vitamina A de la adoración a Dios es necesaria para mantener fortalecido su espíritu, para que sea el Espíritu Santo el que gobierne en su vida. Necesita levantar sus defensas espirituales, porque si no, como dijimos hace un rato, vamos a caer otra vez al yugo de esclavitud de la cual nos había sacado el Señor Jesucristo. Es necesario que nuestro espíritu se fortalezca a través de la unción del Espíritu de Dios, pero yo le tengo que dar al Espíritu Santo, a mi espíritu, siempre, todos los días, cucharadas de vitamina para que permanezca fuerte y pueda vencer la carne, que pueda vencer mis tendencias pecaminosas, que pueda evitar que yo retroceda en mi vida y vuelva a caer en el yugo de esclavitud del cual ya me había liberado Satanás. A esta fortaleza le llamamos el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted está sumamente fuerte, si usted quiere leer o vaya conmigo a la escritura Gálatas capítulo 5, que es una porción de la escritura muy famosa, en Gálatas capítulo 5 recrea perfectamente todo lo que estoy hablando en este momento y dice exactamente una lista de cosas malas que Satanás le va a recomendar hacer. Y después dice una lista de cosas buenas que el Espíritu Santo va a fortalecer en su vida si usted fortalece su espíritu a través de todas las vitaminas que ya hablamos. Entonces, ese balance lo tiene que encontrar, no se puede alejar, no puede debilitar al espíritu, no lo puede dejar que se deshidrate el espíritu, porque entonces el otro le aseguro que va a crecer. Si usted ha podido gobernar su vida a través de la unción del Espíritu Santo y mantener un pecado que usted tenía antes, un mal hábito, un vicio o lo que sea, debajo de la planta de su pie, pero deja de orar, deja de leer la palabra de Dios, deja de escuchar la palabra, deja de adorar a Dios en su vida y su espíritu se debilita, el pecado le va a levantar el pie fácilmente y va a volver a su vida y usted va a ser esclavo del yugo que ya había sido liberado. El fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 versículo 22 es, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, a demanda. No hay una prescripción contra todas estas cosas. Hagan lo que quieran las veces que quieran de lo que está escrito en estos 9 elementos del fruto del Espíritu. Contra eso no hay ley, hagan lo que quieran, pero contra todo lo demás que está antes descrito en esta porción, ahí sí dice, no recibirán el reino de los cielos o no entrarán al reino de los cielos. Tengamos mucha precaución con esto. Entonces, la vida de santidad está gobernada por el Espíritu Santo y nosotros lo único que tenemos que hacer es tomarnos nuestras vitaminas. La comunión con el glorioso Espíritu Santo es indicador de que tenemos el sello de Él y ese sello es la garantía de nuestra salvación. Tenemos que estar sellados por el Espíritu Santo. Tenemos que estar señalados como hijos de Dios. Y esto tiene una referencia a aquel marco de la puerta de los hebreos cuando estaban en Egipto y el Señor mandó las plagas sobre el pueblo de Egipto porque no querían dejar en libertad a los hebreos y la última de las plagas era la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Y le dijeron a los hebreos, marca el marco de tu puerta con la sangre del Cordero de la Pascua y entonces la muerte pasará de frente sin entrar a tu casa. Y así fue. Nosotros entonces debemos tener esto marcado, la marca, esa sangre del Cordero de Dios debe estar en nuestra vida a través de la presencia del Espíritu Santo. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice la Biblia, el mismo Espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso a veces cuando tengo la oportunidad de platicar con alguien, le digo, ¿y usted es salvo? Si usted se muere en este momento, va al cielo, tiene listos sus papeles, tiene todo, tiene su visa y su pasaporte listo. A veces las personas dudan, a veces, bueno, yo creo que sí, tal vez medio la hago.
medio paso quizás, así, un poquito de chollada, pero yo creo que entro. No, la respuesta tiene que, no le estoy preguntando si es pecador, no le estoy preguntando si ha caído de la gracia, o no le estoy preguntando si de repente tuvo una mala mirada con alguien o insultó a alguna persona. Eso debe haber pasado. Le estoy preguntando si tiene la seguridad de que su fe está puesta en el Señor Jesucristo y que va a entrar a su presencia, de que va a ser sano y que si el Señor Jesucristo viene por la iglesia, se va a ir con la iglesia. Esa seguridad se la da el Espíritu Santo y le dice, aunque sos un gran pecador, aunque te caes todos los días, pero te levantás todos los días, no vivís en un estado de pecado, porque vivir en un estado de pecado nos produce caer de la gracia de Dios. Pero yo me tropiezo y caigo porque soy muy bocón, porque no puedo refrenar la lengua, porque no puedo refrenar mis impulsos o mis instintos y ahí voy luchando y Dios conoce esas luchas y ora y busca la palabra de Dios. Su espíritu le dice, sos un hijo de Dios, estás en el proceso de la santidad, estás en el proceso de la lucha, pero sos un hijo de Dios, no te cabe duda. A esa seguridad tenemos que llegar todos. Número 3, la permanencia en el glorioso Espíritu Santo nos capacita para amar a nuestro prójimo. Y esa es la consecuencia. Dijimos en el gran mandamiento del Señor que estamos estudiando hoy, que tenemos que amarle a Él y reconocer al Señor Jesús como Salvador y también amar a nuestros semejantes. Pues el Espíritu de Dios lo impulsará a hacerlo. En Él encontrará usted la fuerza para perdonar, para amar a su enemigo, para hacer las paces con ese pariente que se peleó por la herencia, para hacer las paces con esa persona que lo ha ofendido. La presencia fortalecida del Espíritu de Dios en su espíritu le dará esa fortaleza. Vamos ahora a Primera de Juan, siempre primera epístola de Juan, pero al capítulo 4, versículos 11 al 13. Primera de Juan 4, del 11 al 13. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. De esa forma conocemos el amor de Dios y de esa forma trasladamos el amor de Dios. Si usted tiene que perdonar, si usted tiene que volver a tender puentes hacia alguna relación que se ha roto por años de discusiones o de problemas, yo le invito a que no dé usted el paso, a que antes de dar ese paso tenga un buen tiempo de oración, un buen tiempo de la unción del Espíritu. Y cuando el Señor vea su verdadero deseo, pero le cuesta porque es un ser humano, le cuesta porque su corazoncito está herido, le cuesta porque su orgullo le pesa más, el Señor a través del Espíritu Santo va a empezar a poner el deseo de poder amar a sus semejantes, aunque sean difíciles de amar. Todo esto se cumple con este gran mandamiento que el Señor nos ha entregado. Ahora hacemos otras dos preguntas de reflexión. Primera, ¿siento aborrecimiento o rechazo hacia ciertas personas y no tengo la más mínima intención de arreglar cuentas con él o con ella? No nos conteste, déjenlo en su mente. Número 2, ¿era esto una señal de que no estoy en la permanencia del Señor? ¿O será esto una señal que no estoy en la permanencia del Señor? Tengo que analizarlo. Pero en el tiempo de oración Dios se va a manifestar. Por eso es importante el tiempo de comunión con Dios. Ama a Dios. Mateo capítulo 22 versículos 37 al 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y si saltamos a Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10, dice la Biblia: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por tanto, vivamos acatando este gran mandamiento del Señor, creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador, amando a los demás, guardando su palabra y amando a
todas las personas incondicionalmente, para que por medio de una vida de obediencia y santidad cuidemos nuestra salvación bendita. Quiero hacerle una invitación, lucha interna. Pero primero, si la lucha interna se refiere a la fe, si yo le puedo hacer esta pregunta, ¿se iría hoy al cielo si el Señor viene con nosotros y duda? O si usted se conectó por primera vez con nosotros y dice, bueno, yo no sé si el Espíritu de Dios está morando en mi corazón, o cómo puedo hacer para poder entregar mi vida a Cristo, pues yo le quiero animar a que haga una oración muy corta y yo le puedo guiar en esa oración para que usted abra su corazón a Jesucristo. Yo no le puedo perdonar los pecados, yo no le puedo asegurar la vida eterna, yo no le puedo dar salvación, eso lo puede hacer Dios. Yo le puedo guiar en una oración para que Dios derrame sobre usted todo eso. Así que cierre sus ojos ahí donde está, quiero acompañarle en esa oración y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida, perdona mis pecados y dame vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén.